y Padre, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te suplicamos que en verdad en esta noche, Señor, en esta hora que tú nos concedes estar delante de tu santa presencia, tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea glorificado, Señor, que nosotros podamos, Señor, a través de nuestros torpes labios, bendecirte, Señor, y engrandecer a una tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la reunión de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por cada uno de tus hijos aquí en esta noche. Y te suplicamos también, Señor, que nos ayudes al abrir las páginas de tu santo libro. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, aprender lo que tú primero, Señor, has dado, lo que tú primero, Señor, has comunicado. Y tu palabra permanece para siempre. Decimos con aquel expositor de tu palabra tan apreciado que siempre ha estado ahí, y sabemos que tu santo libro también para siempre permanecerá. Tu palabra está fija en los cielos para siempre, como también dice en el Salmo 119. Y es esa lámpara que nos alumbra, es esa luz, Señor, que tanto necesitamos para poder avanzar en este mundo de tinieblas y para podernos dar la claridad, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Y asimismo, Padre, luego el tiempo que hemos decidido, Señor, dedicar a la oración, a la intercesión y al hacimiento de gracia. Concédenos, Señor, que podamos participar, Señor, que no haya necesidad de señalar a nadie, sino que cada uno de los hermanos, Señor, voluntaria y espontáneamente, guiados por tu Espíritu Santo, intervengamos audiblemente, Señor, que lo hagamos de corazón, que lo hagamos también con humildad, aun sabiendo que nuestros labios son torpes, pero que tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esa es nuestra confianza también, que cuando oramos nuestras oraciones son corregidas y son presentadas con rectitud. Señor, guíanos en esta noche. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hermanos, en esta noche, como seguro ustedes bien saben, le correspondía al hermano David Quintana el ministerio de la palabra. Sin embargo, él avisó con mucha antelación y con prontitud que hoy tenía un inconveniente y entonces hicimos un cambio. Por lo tanto, posiblemente el próximo jueves, que me corresponda a mí, si él así lo quiere, pues podrá tomar la palabra. Entonces, vamos a buscar en nuestra Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, y vamos a procurar en esta noche, con la ayuda del Señor, ver los dos siguientes versículos de la porción que venimos considerando. 1 Corintios capítulo 3. Quisiéramos meditar en los versículos 16 al 17. 1 Corintios 3, versículos 16 al 17. Pero vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 17 para recordar el contexto. 1 Corintios 3. Vamos a iniciar la lectura en el versículo 10 y lo hacemos en el nombre del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De aquí la lectura y que el Señor bendiga su palabra. El tema que tenemos que abordar en esta noche se refiere a la solemnidad de la predicación de la palabra de Dios.
Y la pregunta que nos podríamos formular es: ¿por qué es una responsabilidad tan solemne la predicación de la palabra de Dios a los creyentes que se congregan en el nombre del Señor? ¿Por qué es tan solemne esta responsabilidad? Vamos a leer en el capítulo 4 y versículo 5. Capítulo 4 y versículo 5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y recordamos que debíamos hablar algo acerca del tribunal de Cristo cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, y que habrá un discernimiento perfecto de las motivaciones, del intento de los corazones. Nosotros en la anterior ocasión lo aplicamos especialmente de manera general a toda la congregación, a todos los creyentes, porque todos tenemos dones espirituales y ciertamente todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5:10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a leerlo 2 Corintios 5, versículo 10, para que no sea solamente que yo lo diga, sino que juntos lo leamos en las Escrituras. Segunda Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, y comparecer ahí es ser manifestados ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y decíamos que la palabra malo también tiene que ver con algo inútil. Así que ese escrutinio delante del Señor va a tener que ver, entre otras cosas, con la pureza de intenciones. Y hoy vamos a hablar especialmente, entendiendo el contexto del pasaje, de la predicación, la pureza de intenciones, en este caso en la predicación de la palabra. Vamos ahora a Filipenses capítulo 1, pensando en esto, en la pureza de intenciones al predicar la palabra, que será evaluado cuando se rinda cuentas delante del Señor. Y aquí en Filipenses capítulo 1 hay dos modelos contrapuestos. Podemos leer versículos 15 hasta el 18. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En este pasaje estamos viendo dos modelos contrapuestos. Es la misma predicación de los unos y de los otros, pero hay dos modelos contrapuestos, y por lo menos hay tres indicadores. El primer indicador es el de la motivación, el segundo indicador es el de la actitud, y el tercer indicador es el del propósito. Era la misma predicación, pero había, por un lado, motivaciones indignas. Es decir, ¿por qué predicaban? El versículo 15 dice que algunos predicaban por envidia y contienda. Le tenían celos al apóstol Pablo. Y contienda tiene que ver con enemistad. Y el versículo 16 dice por contención. Contienda y contención es lo mismo. Había una motivación indigna. Otros lo hacían con una motivación digna. El versículo 17 dice por amor. Así que había dos tipos de motivación entre unos y otros. Unos predicaban por enemistad hacia Pablo, por envidia hacia Pablo. Otros predicaban por amor, también por amor a Pablo. Uno piensa por amor al Señor, y es verdad, y piensa por amor a los perdidos porque predicaban el Evangelio, y es verdad, pero predicaban por amor a Pablo, porque Pablo quería estar allí predicando, pero Pablo estaba en la cárcel, y ellos apoyaban a Pablo, seguían predicando donde Pablo no podía predicar, y predicando estaban amando a Pablo y demostrando su amor por Pablo. Entonces había diferentes motivaciones o porqués, pero habían también diferentes actitudes, que sería el cómo.
Versículo 16 dice de unos que predicaban, no, noten qué dice ahora, sinceramente, se le cae a uno el alma al suelo cuando lee eso, porque dice predicaban, no, sinceramente. Es decir, había doblez, había hipocresía. Filipenses 1:10 dice un poquito antes, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ahí está la palabra, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Unos no predicaban sinceramente, los otros, dice el versículo 15, que predicaban de buena voluntad. Por lo tanto, esa era una actitud correcta. Hemos dicho motivaciones, hemos dicho actitudes y hemos dicho propósitos. Es decir, ¿para qué predicaban? ¿Cuál era su objetivo al predicar? Versículo 16 dice que unos estaban pensando, esto es interesante, la escritura nos dice lo que estaban pensando. Estaban pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Pensaban que si Pablo se enteraba en la cárcel que ellos estaban predicando y que la gente se estaba convirtiendo, Pablo se iba a poner triste. Evidentemente no. Pablo se iba a alegrar. Pero ellos desde una actitud egoísta, queriendo enaltecerse, queriendo ser grandes, pensaban que Pablo también era como ellos eran y que Pablo se iba a poner triste. Querían molestar a Pablo predicando a Cristo. Entonces estaban pensando, a ver, cuanto más prediquemos y si se convierten, vamos a añadir la aflicción a Pablo. Los otros, dice el versículo 17, sabiendo, es equivalente al pensando, versículo 17, sabiendo, predicaban sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Así que simplemente hacemos notar que aquí hay motivaciones, hay actitudes y hay propósitos. Y llamaba la atención porque este pasaje me venía por el otro y un hermano me dijo, ¿cómo no hablaste este pasaje el domingo que predicaste? Es verdad, se me quedó atrás. Lo pensé, pero luego no lo añadí a las notas y al predicar es verdad que se me quedó atrás. Y es de apreciar que aquí en las Escrituras estas cosas quedan al descubierto. Estas cosas que pasaron hace tantos siglos atrás quedan al descubierto en las Escrituras. Al igual que un día ante el tribunal de Cristo, todas estas cosas van a quedar al descubierto, al igual que quedaron al descubierto aquí de estos filipenses. Y ciertamente es triste pensar en un servicio cristiano que pudiera ser llevado a cabo por la energía de la carne, bajo el impulso del orgullo o de cualquier tipo de envidia, de contienda y de malas intenciones. Eso nos dice que tenemos que vigilar, hermanos, los motivos, las actitudes y el propósito, por supuesto, no solo al predicar en cualquier servicio, pero especialmente, vamos a hablar esta noche de la predicación. ¿Por qué predicamos? ¿Cómo predicamos? ¿Para qué predicamos? Pero hay un segundo aspecto, y vamos a buscar Hechos capítulo 20, hay un segundo aspecto que habrá de ser evaluado delante del Señor ante el tribunal de Cristo, un segundo aspecto que ha de ser evaluado delante del Señor ante el tribunal de Cristo y que tiene que ver con la predicación. En Filipenses capítulo 1 hay una sana predicación, pero unos malos motivos, unas malas actitudes, un desviado propósito y luego otro bueno, evidentemente. Pero aquí hay otro criterio en Hechos 20, 26 al 27, que tiene que ver con la pureza de la doctrina, con el contenido de la predicación. Hechos 20, 26 al 27 dice, por tanto, yo os protesto, eso es una declaración firme, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así que Pablo tiene la conciencia limpia delante de los hombres y delante de Dios. Él podía decir, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza bíblica. Y de la misma manera, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15. 2 Timoteo 2, versículo 15. Y posiblemente casi todo cristiano, yo creo, que se lo sabe en la versión antigua, este versículo, ¿verdad?
Segunda Timoteo 2:15. Y el que no lo sepa, lo va a aprender hoy. Entonces, dice, procura con diligencia, mucho cuidado, con mucha atención, presentarte a Dios aprobado. Fíjense, presentarte a Dios aprobado, obtener la aprobación de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuál es ese obrero que no tiene de qué avergonzarse? El que traza bien la palabra de verdad. El que traza bien la palabra de verdad. Dice usa, pero recordamos la versión antigua que dice traza bien la palabra de verdad. Hay una precisión y una exactitud necesarias en la predicación bíblica, más que en cualquier otra ocupación. Y hay diferentes profesiones que requieren de trazar y de llevar una línea recta y de hacer las cosas con mucho cuidado. Pero de verdad, al predicar la palabra de Dios debemos tener ese celo por trazar bien la palabra de verdad para no tener que avergonzarnos delante del Señor. Porque eso es lo que dice el pasaje. Ser aprobado y no tener que avergonzarnos delante del Señor. Tenemos que retornar a 1 Corintios capítulo 3, donde estamos viendo la labor de construcción de la iglesia como edificio de Dios. Y hemos notado hasta ahora dos tipos de edificadores o de constructores. Hemos notado dos tipos de edificadores o de constructores según los materiales empleados y hemos visto el resultado de cada uno de ellos. 1 Corintios 3:14 nos hablaba del resultado de aquel que había edificado con materiales duraderos, con materiales valiosos, de cual se dice que recibirá recompensa. El segundo, el que había utilizado materiales perecederos, materiales no valiosos, materiales que no resisten la prueba escrutinadora del fuego, el versículo 3:15 nos dice que él sufrirá pérdida, es decir, no tendrá galardón, no tendrá alabanza del Señor. Sin embargo, para que no quede duda de la salvación personal de éste y de su seguridad eterna, se dice a continuación, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí decíamos, no nos olvidemos que la salvación es por pura gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, vamos a un tercer caso ahora. Nos vamos a encontrar con un tercer caso. El tercero parece enfrentarnos ante la realidad de personas incrédulas que se infiltran en medio de la iglesia local y cuya enseñanza tiene una función destructiva. Los dos primeros hablan de edificación, pero este tercero habla de destrucción. Y hemos de ver el versículo 17 que dice, si alguno destruyere el templo de Dios. Así que aquí tenemos una labor destructiva, una labor que podríamos asemejar cuando hay una tarea de construcción y no se está levantando el edificio, sino se va a demoler el edificio. ¿Pero de qué estamos hablando? Es algo que realmente debe tener nuestra atención y que nos debe hacer recordar la solemnidad de la verdadera, de la sana predicación de la palabra de Dios. Por eso aquí esta advertencia. Miren segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Aquí tenemos de nuevo la palabra destrucción, aunque hemos de aclarar que no es exactamente la misma palabra griega, tiene otras connotaciones, pero tenemos aquí la palabra destrucción que tendremos en nuestro pasaje. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. ¿Estas herejías de qué tipo son? Dice, destructoras. Hemos de ver si alguno destruye el templo. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué cosa dice? Destrucción repentina. Y nuestro pasaje habrá de decir, si alguno destruye el templo,
Dios le destruirá a él. Retornamos a 1 Corintios capítulo 3. ¿Cuáles son las razones que nos da este pasaje para que nosotros podamos hablar de la solemnidad de la predicación de la palabra de Dios? Bueno, la primera razón que nos da nuestro pasaje tiene que ver con la identidad de la iglesia. La primera razón tiene que ver con la identidad de la iglesia. Está en el versículo 16. Y comienza con una pregunta retórica, porque esto debía ser ya conocido, esto debía ser ya entendido. Nadie debía olvidar esta verdad. Por eso dice, no sabéis. Y desde luego que es necesario este y otros recordatorios. En 1 Corintios 1 se repite hasta 9 veces esta pregunta, no sabéis, y esta es la primera ocasión en la que lo encontramos. Era necesario recordarlo, este es un hecho que debía ser bien conocido. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Bueno, sigue diciendo el versículo, no sabéis que sois templo de Dios. De tal manera que la iglesia local, que es de lo que tenemos que hablar aquí, la iglesia local es templo de Dios. Bueno, la palabra templo es el griego naos. Hay dos palabras generalmente usadas para designar el templo. Una puede tener que ver con todo el edificio, con el edificio completo, y otra tiene que ver con la parte más interior del templo, es decir, con el lugar santo y con el lugar santísimo. Esa es la palabra que tenemos aquí, la palabra griega naos, que se refiere a esas dos estancias más interiores. Miren por favor conmigo Mateo 23:35, donde podemos observar la misma palabra junto con una distinción. Mateo 23:35. Mateo 23:35. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre, noten ahora, el templo y el altar. Y esa distinción templo-altar nos ayuda a darnos cuenta por nosotros mismos. En Mateo también 27:51, Mateo 27:51, en el momento de la muerte del Señor Jesús, Mateo 27:51 dice, he aquí el velo del templo, estamos pensando en ese velo que hacía separación, el lugar santo, el lugar santísimo, se rasgó en dos de arriba abajo, porque esto era obra divina, y se rasgó en dos porque era una entrada abierta completa. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Un poquito más adelante, Lucas capítulo 1 y versículo 9, aquí tenemos a Zacarías, que iba a ofrecer incienso, Lucas 1:9, cuando le correspondió, según el orden, sacerdote Zacarías. Lucas 1:9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el templo del Señor. Ahí han traducido santuario, pero es la misma palabra, templo o santuario. Y por último, en este sentido, hay más versículos, pero solo como una muestra, ¿verdad? Hechos 19:24. Hechos 19:24, aquí vemos que se usaba en el lenguaje corriente aún para hablar de la referencia a los templos paganos. Hechos 19:24. Hechos 19:24 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, ahí está la palabra, de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Vamos a mantenernos ahí en Hechos, porque enseguida vamos a ir a Hechos capítulo 17 y si quieren ya lo pueden ir buscando. Hechos 17, versículo 24. Estamos diciendo que sois templo de Dios, que sois templo de Dios.
Y ya estamos anticipando que estamos hablando de la iglesia local, que no estamos hablando de un edificio material, que no estamos hablando de un edificio físico, que no estamos hablando del templo de Jerusalén. Por ejemplo, Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, esta alusión a templo no tiene que ver con un edificio material, con un edificio físico, pero tampoco tiene que ver con el cuerpo del creyente. Y tenemos que ir a 1 Corintios 6:19, porque aquí en 1 Corintios 6:19 sí se identifica el templo con el cuerpo del creyente, pero en 1 Corintios 3 no. Entonces vamos a leer 1 Corintios 6:19. Ambas son verdades, pero en un caso se habla de una y en el otro caso se habla de otra. 1 Corintios 6:19 dice, de nuevo pregunta retórica: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces dice, vuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Y notamos que los dos están correspondiendo en singular, ¿verdad? Cuerpo y templo. Ahora estamos en 1 Corintios 3, el versículo 16. Y vamos a notar que dice, ¿no sabéis que sois templo? ¿Qué es lo extraño? Si estuviera hablando del cuerpo, diría, ¿no sabéis que sois templos? Si estuviera hablando del cuerpo, diría, ¿no sabéis que sois templos? Pero no dice eso. Dice, ¿no sabéis que sois, ahora en singular, templo? ¿Por qué? Porque está hablando de la iglesia local. Está hablando de que a partir del día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y se inicia la iglesia tiene una dimensión universal, y luego vamos a decir algo de eso. Todos los creyentes renacidos desde ese día hasta que Cristo venga, en todas las épocas, en todas las edades y en todos los lugares, la iglesia universal. Pero hay una expresión en un lugar que es la iglesia local, y la iglesia local no son las cuatro paredes, no es la sala, no son las sillas, son los creyentes en Cristo. Y los creyentes en Cristo en comunión en un determinado lugar son templo de Dios. Ahora, hemos de decir aquí, porque a veces esto lo escuchamos, sobre todo de ciertos lugares, que nosotros hoy no podemos decir, no podemos emplear. Parece que voy a decir ahora una clase de español para extranjeros. No podemos emplear el verbo estar, sino tenemos que emplear el verbo ser. No podemos emplear el verbo estar. ¿Qué verbo tenemos que emplear? El verbo ser. Porque no dice estamos, dice somos, sois templo de Dios. Versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, ¿cuál es el verbo? Sois, es el verbo ser. Miren por favor conmigo algún versículo más. Cuando hablamos de templo tenemos que hablar de ser. Capítulo 6, pero de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿qué dice ahora? Sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán su Dios, y ellos serán mi pueblo. De la misma manera ocurre cuando nosotros usamos la expresión casa de Dios. Salmo 122:1, que todos conocemos y que habla de los salmos de la subida que iban al templo de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso es Antiguo Testamento. Nosotros no podemos decir que vamos a la casa de Dios.
tenemos que decir que nosotros somos la casa de Dios. No que estamos, sino que somos, no que vamos, ni que vendremos, que somos la casa de Dios. Miren por favor Hebreos 3:6 para que esto no parezca una invención mía. Hebreos capítulo 3 y versículo 6, y tenemos que notar el verbo ser una vez más. Hebreos capítulo 3 y versículo 6. Vamos a leer el 5 para que veamos que aparece la expresión casa de Dios también. Dice 3, 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa que dice ahora somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, es decir, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo. Y lo mismo en Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, la casa de Dios, entonces somos nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que estamos hablando de que en primer lugar la solemnidad de la predicación viene por la identidad de la iglesia y que la iglesia es casa de Dios. De tal manera que cuando en el pasaje se habla de la edificación y hay un edificio que se está construyendo, este edificio es la casa de Dios, es el templo de Dios. Entonces, esta no es una casa para nosotros mismos, hermanos. No podemos construirla de la manera que nos parezca mejor, ni con los materiales que más nos gusten. Los corintios parece que lo habían olvidado y se les tiene que decir, no sabéis lo que sois, porque estaban amontonando maestros según su propio gusto, según su propio criterio, porque estaban cambiando lo que los que les habían enseñado habían dicho, porque estaban realmente inflados con la sabiduría de palabras, que más bien era enseñanza del mundo. Por eso les pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Acaso no lo sabéis? Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. En medio de los creyentes que somos templo y casa de Dios, tiene que anunciarse cumplidamente la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y resaltamos que ahora dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, hable conforme a las palabras de Dios. Y al final dirá que esto es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que continuar. Entonces, en medio de nosotros tiene que ser anunciada la palabra de Dios. Y en estos días, mi padre y un servidor en el culto familiar leíamos Nehemías capítulo 8. Y no nos va a dar tiempo de leerlo ahora porque creo que Natanael me llamaría luego muy seriamente a capítulo. Si ahora leyéramos todo y lo habláramos, entonces no podemos. Pero Nehemías capítulo 8, dicho sea con cariño, con afecto, ¿verdad? Nehemías capítulo 8 nos habla del pueblo que oye la palabra de Dios y que se predica la palabra de Dios. Y aun cuando algunos preguntan, ¿dónde está el púlpito? Pues en Nehemías capítulo 8 ya hay un púlpito. Y es triste a veces cuando entre los cristianos hasta el púlpito se pierde, porque ya no se tiene la importancia de la palabra de Dios. Colosenses 3:16, solo lo cito, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesucristo? Miren, por favor, Marcos 2:2. Tengo algunas citas, a ver si al menos podemos leer algunas. Marcos 2, versículo 2. El ejemplo del Señor Jesucristo dice,
E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y miren lo que hacía el Señor Jesús y les predicaba la palabra. En el caso de Pablo, los Corintios, él se había detenido 1 año y 6 meses allí enseñándoles la palabra de Dios. Eso dice Hechos 18:11. Cuando habla del propósito de su ministerio en Colosenses 1:25, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cuando encarga a Timoteo en 2 capítulo 4, versículo 2, le dice que prediques la palabra. Y cuando a los hebreos se les dice que recuerden y que aprendan de los pastores de antaño, una de las cosas que se destaca es que os hablaron, ¿recuerdan qué cosa? La palabra de Dios. Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Ahora, ¿por qué sabemos nosotros? Regresamos a 1 Corintios 3, versículo 16. ¿Por qué sabemos nosotros que la iglesia ciertísimamente es templo de Dios? Ya lo hemos anticipado, pero el versículo lo sigue diciendo ahora. ¿Por qué? 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por la presencia permanente del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes en comunión. Y es importante ver que Dios mismo nos describe de esta manera. Dios mismo nos describe de esta manera. Dios ve a la asamblea local por la presencia de su Espíritu como un templo santo en el Señor, como también hemos de ver en el siguiente versículo. Y como estamos hablando de la predicación, tenemos que recordar que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y que la operación del Espíritu Santo es iluminarnos en el estudio de la palabra. Cuán peligroso, cuán triste que la palabra de Dios no tuviera su lugar, no tuviera su importancia, no tuviera su valor. Es una solemne responsabilidad la predicación de la palabra. La segunda razón está en el versículo 17 y la acabamos de mencionar. Tiene que ver con la santidad de la iglesia. Es la segunda razón. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios. Vamos a buscar Mateo 16 antes de decir algo más. Mateo 16 y versículo 18. Porque la pregunta que surge al leer este versículo es, ¿cómo es posible que alguno destruya el templo de Dios? Y es una buena pregunta. ¿Cómo es posible que alguno destruya el templo de Dios? Pues hemos de decir claramente que como todo el pasaje enseña, y aún esta misma es una nueva evidencia, se tiene que estar hablando de la iglesia local, no de la iglesia universal. La iglesia universal es indestructible porque Cristo el Señor la preserva. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De nuevo voy a citar la versión antigua. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que no hay fuerza humana, no hay fuerza sobrenatural, no hay poder, no hay ejército, no hay sabiduría que pueda terminar con la iglesia del Señor. Así que estamos hablando no de la iglesia universal, Mateo 16:18, sino de la iglesia local. Y evidentemente el testimonio de una iglesia local puede ser destruido. Y el candelero, esa luz de testimonio, puede ser quitado de su lugar. De esas cosas no nos gusta hablar, por supuesto que no, porque nos dolerían en el corazón. Y si nosotros vemos una iglesia que va hacia atrás, quisiéramos ayudar para que fuera hacia adelante. Y quisiéramos poner todo lo que pudiéramos. Pero la Escritura habla aquí, no lo podemos negar, de que el testimonio local de una iglesia puede ser destruido. ¿Qué significa la palabra destruir? Bueno, se puede aplicar a una planta que se seca. Entonces, esa planta fue destruida, se secó, perdió su vigor. Muchos comentaristas proponen la acepción profanar. Y entonces dicen, como se trata de un templo y se trata de la destrucción, podría ser una profanación.
E incluso algunas Biblias traducen, si alguno profanare el templo, pues Dios lo destruirá. Lo que pasa es que las dos palabras, destruirá por parte de Dios y destruyere por parte del hombre, es la misma palabra. De ahí la dificultad de poner profanar y después hablar de destruir. Destruir también se puede traducir como arruinar o echar a perder. Se puede traducir como corromper o destruir corrompiendo. En la literatura secular de la época, en la literatura griega, se usaba para describir la seducción de una virgen. Ahora, 2 Corintios 7, versículo 2, vamos a buscar ese pasaje, contiene la misma palabra. En este caso se le da el sentido de corromper, según el contexto. 2 Corintios 7, versículo 2. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, esa es la palabra, a nadie hemos engañado. En este caso, se puede estar pensando en la destrucción o corrupción de la moral o de la doctrina. Pero de nuevo en 1 Corintios 15, versículo 33. 1 Corintios 15, versículo 33. Aquí probablemente hay un uso más cercano a nuestro pasaje. 1 Corintios 15, 33. Aunque se traduce también como corromper, pero posiblemente es un uso más cercano a nuestro pasaje. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es que esta palabra puede describir el efecto pernicioso de una mala influencia, el efecto pernicioso de malas palabras que pueden ocasionar una destrucción. ¿Cómo destruir entonces una iglesia local? Hemos dicho que en nuestro contexto se está hablando de la enseñanza bíblica. Se ha hablado en los versículos 6 al 7 de plantar y de regar, como la predicación de la palabra en la labranza de Dios. Se ha hablado de la edificación de un edificio en el que el fundamento es la persona de Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y la doctrina de Cristo. ¿Cómo destruir una iglesia local? Pues trayendo a ella la falsa doctrina, introduciendo en medio de ella la falsa doctrina. Y decimos esto porque la mala doctrina tiene inevitablemente un efecto pernicioso. Las falsas enseñanzas nunca conducen a la santidad. En el caso de 1 Corintios 15 que acabamos de leer, donde se habla de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ahí el problema era una falsa enseñanza que había sobre la resurrección. Había quienes negaban la resurrección. Si nosotros negamos la resurrección, estamos quitando del creyente la perspectiva celestial. Si nosotros negamos la resurrección, no nos estamos dando cuenta no solo de nuestra esperanza, sino de muchas implicaciones que tiene en nuestra vida presente. Por lo tanto, una mala enseñanza va a llevar a continuación a una mala práctica. Al igual que la sana doctrina conduce a la piedad, la falsa enseñanza conduce a la impiedad. Segunda Timoteo capítulo 6 y versículo 3. Segunda Timoteo 6. A ver, debo de tener mal la cita. 6. A ver, Primera a Timoteo capítulo 6 y versículo 3. Dice 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ahí sana palabra es saludable, no solo conforma a la piedad, sino que promueve o alienta lo saludable. Sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad.
está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Y ahora sí, en 2 Timoteo capítulo 2, hasta en 3 ocasiones se menciona el fruto amargo de la falsa doctrina. Solo vamos a leer el versículo 16, pero también los versículos 14 y 23 nos hablan del fruto amargo de la falsa doctrina. 2 Timoteo 2, 16. Dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. A la impiedad. Leímos al principio 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, ¿verdad? Podemos regresar un momento a ese pasaje. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, donde se nos advierte de la presencia de falsos maestros. Y cuando hablamos de falsos maestros, no estamos pensando en cristianos, pero estamos pensando en personas que se infiltran y que se hacen pasar como si fueran cristianos. Estamos pensando en que tales personas no tienen por qué estar aquí, pero pueden estar en otro contexto de otra iglesia local y nos puede llegar de una o de otra manera la influencia perniciosa de esas personas que puede hacer daño a la iglesia local, que puede crear confusión en la iglesia local, que puede incluso destruir el testimonio de la iglesia local en un determinado lugar y los creyentes dispersarse y los creyentes terminar en muchos otros lugares, además con daño, con dolor, por el efecto pernicioso. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. A veces uno abre en el ordenador, pone YouTube y les puedo asegurar que hay muchos. Y que a veces más vale la pena apagarlo o quitarlo. Y que a veces vale la pena, si van a escuchar un predicador, primero saber a quién están escuchando y preguntar a los hermanos, esta persona debe ser escuchada, porque a lo mejor nos va a estar vendiendo gato por liebre y nos va a hacer daño en lugar de hacernos un bien. Y no nos va a afirmar en la verdad presente, sino nos va a traer confusión, nos va a traer dudas, nos va a traer resquemores y desconfianza hacia la palabra de Dios o hacia los hermanos que están procurando ser constructores y no destructores. Porque estamos hablando del peligro que hay. Porque predicar ciertamente es una solemne responsabilidad y no debe ser para destrucción. ¿Qué hacen estos falsos? Mire, lo dice el versículo 1 de 2 de Pedro, que introducen encubiertamente herejías. ¿De qué tipo son las herejías? Destructoras. Si alguno destruyere, dice también nuestro pasaje, las herejías son destructoras. Niegan que la Biblia es la palabra de Dios y la trocean y la rompen y dicen, este versículo sí porque me conviene, el otro versículo no porque no me gusta. Triste, pero real. Niegan la santidad y la divinidad de la persona de Cristo. Hoy hay tantos por ahí que niegan que Cristo es Dios o que niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. Y no hay cristianismo sin Trinidad. Si alguien niega al Padre, está negando al Hijo. Si alguien niega que el Hijo ha venido en carne, ese no es cristiano. No hay cristianismo sin Trinidad. Cuidado, amados hermanos. Niegan la existencia de Satanás o del infierno. Eso no existe. O predican el universalismo, porque al fin y al cabo, como Cristo murió para ser Salvador, ya todos los hombres son salvos. ¿Por qué no les decimos que ya están todos salvos? Porque el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay ese no se pierda, porque si no cree se va a perder. Que hay un infierno y es eterno, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero tenemos que continuar porque ahora sí estamos fuera del tiempo. 1 Corintios capítulo 3. Al igual que Dios va a valorar
el trabajo de los suyos, y en este caso hoy estamos hablando de los predicadores, y esto debe producir temor y temblor. Y en algunos casos habrá alabanza de Dios y en otros casos no. Dios va a juzgar a aquellos que hayan tenido una labor destructiva entre el pueblo de Dios. Dice el versículo, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y de esto se hablan las epístolas también, cuando se dice, por ejemplo, el fin de los cuales será perdición. Y tanto en Judas como en Segunda de Pedro, el tiempo ya se nos ha marchado, se habla de la perdición que está reservada para este tipo de personas. Dios les va a juzgar en su momento. Alguien que enseña doctrina falsa, que destruye verdades fundamentales, que socavan los fundamentos del cristianismo, que él mismo no está sobre el fundamento que es Cristo, es un destructor al que Dios mismo va a destruir. Dios mismo intervendrá judicialmente con esta persona. Esta persona que, insistimos una vez más, no es creyente, que no es salva, esta persona que se ha infiltrado con mala intención entre el pueblo de Dios. Y termina diciendo nuestro versículo acerca de la santidad de la iglesia. Por eso Dios tiene que intervenir en juicio, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Miren por favor conmigo, ya estamos terminando, Salmo 93, versículo 5. Así que no debería haber lugar para los tales. Ellos intentan infiltrarse, pero es que no debería ser el lugar de los tales. El templo de Dios es santo. Y la enseñanza bíblica santa. Y el producto de la palabra de Dios es santo. Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. ¿De qué está hablando tu casa? De cada uno de nosotros. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Zacarías 14, 20. Zacarías 14, 20. Zacarías 14, 20. El templo de Dios es santo, esto ya lo enseñaban las escrituras del Antiguo Testamento. Y el templo de Dios es santo porque Dios mismo es santo. Zacarías 14, 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, santidad a Jehová. Terminamos en nuestro pasaje en 1 Corintios 3 diciendo lo siguiente. 1 Corintios 3, solo leyendo estas palabras que dicen a continuación, versículo 18. Cuidado, hermanos. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Meditemos con humildad en esta solemne responsabilidad. La predicación debe ser asumida con temor y temblor. Y cuando escuchamos la palabra, recibámosla también con reverencia, con humildad y con gratitud. Y que el Señor, hermano, nos libre y nos guarde de cualquier labor destructiva. Que Él nos bendiga. Amén. Amén.